Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente. Estamos alegres de verles, gozosos de podernos encontrar nuevamente en este lugar, con el único propósito de exaltar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Hoy estamos aquí reunidos por la gracia del Señor. No fueron ustedes los que quisieron venir, fue Dios el que puso en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Él fue el que nos dio la vida, las fuerzas, la salud, movió nuestros pasos, nos protegió durante el camino y estamos sentaditos ahí en estos momentos. ¿Y saben por qué? Porque su corazón palpita, su sangre fluye por las venas, están respirando. ¿Y eso quién lo da? El Señor. Él es el que debe ser honrado y glorificado. Entonces hoy, como es costumbre, vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia. Les ruego el favor que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 1 y tengan abierta su Biblia en Gálatas capítulo 1. Nuestro autoexamen para el día de hoy lleva por título una pregunta, y esa pregunta es: ¿a quién buscas agradar? ¿A quién buscas agradar? Muy buena pregunta, ¿no es verdad? ¿A quién buscamos agradar cada día? Hay una tendencia pecaminosa, porque así tiene que llamarse, una tendencia pecaminosa en nosotros los seres humanos, y es la tendencia de buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Es decir, a buscar complacer la sociedad o a complacernos a nosotros mismos en lugar de complacer a Dios, en detrimento del abandono de los principios de Dios que nos llevan a desagradarle a Él. Esa es una tendencia que nosotros los seres humanos tenemos. Ustedes tienen su Biblia abierta en Gálatas. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendas palabras las del apóstol Pablo, que aplicadas a nosotros también nos confrontan duramente. Este es un versículo, hermanos, que nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones y prioridades en la vida. Pablo se hace una pregunta, o dos preguntas mejor, cuestionadoras y retóricas al mismo tiempo. Dice Pablo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y concluye diciendo: pues si todavía buscara agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Destacando con esta respuesta la importancia de alinear nuestras acciones con la voluntad divina y el servicio a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, queridos hermanos, Pablo nos está diciendo que cuando uno busca agradar a los hombres o vive para agradarse a sí mismo, no podemos ser siervos de Cristo, porque no podemos agradar o servir a dos señores. O agradamos al uno y menospreciamos al otro. No podemos servir a dos señores, como no podemos tener dos esposas o dos esposos. Es incoherente y contrario a la santa voluntad de Dios. El contexto de este versículo 10 nos enseña que Pablo
Pablo se defendía ante las acusaciones de que su evangelio no provenía de Dios, sino de los hombres. Pablo estaba asombrado de que muchos de los gálatas que habían asentido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él les había predicado, se habían desviado del verdadero evangelio de la gracia de Dios, aceptando un falso evangelio de hombres que enseñaba que para salvarse no bastaba la fe en la obra redentora de Cristo, sino que además de creer en Cristo debían circuncidarse y guardar las obras de la ley. Es decir, estaban creyendo en una salvación por obras de la ley, donde no Dios, sino el hombre y sus capacidades son las exaltadas. Recordemos, hermanos, que Pablo, siendo judío y siendo fariseo de fariseos, que él mismo lo confiesa, donde se exaltaba a sí mismo y se gloriaba en su linaje y en su ortodoxia, en su estricta obediencia a la ley, en ese curubito que él estaba, de ahí mismo odiaba y perseguía y asolaba a la iglesia de Dios. Aún así, en esas condiciones y en esa pecaminosidad de Pablo, en su religiosidad y en la persecución a la iglesia, aún así, ¿qué hizo el Señor? El Señor le transformó, le reveló su evangelio, le mostró la gracia divina. Él fue objeto de la gracia de Dios. Ustedes recuerdan la historia de Pablo, que iba persiguiendo la iglesia y Cristo se le aparece, lo deja ciego, lo tira al piso y de ahí comienza su transformación sin merecer nada. Por la gracia de Dios recibió el evangelio por revelación del mismo Jesucristo, a pesar de que odiaba, perseguía y asolaba la iglesia de Dios. En consecuencia, por la gracia de Dios fue transformado y dejó su orgullo y creencias en la salvación por las obras de la ley, donde buscaba agradarse a sí mismo y agradar a los hombres y exaltarse sobre los demás. En razón de esto, hermanos, escúchenlo bien, ahora solo buscaba agradar a Dios y no a los hombres, porque era siervo de Cristo, el cual por su gracia y misericordia lo había salvado. Esto nos enseña una cosa muy importante a todos nosotros, que para buscar siempre agradar a Dios y no a los hombres, debemos tener un correcto entendimiento y una aceptación del verdadero evangelio de la gracia de Dios, el cual aplasta todo orgullo humano y nos lleva a buscar solo la gloria de Dios y no el reconocimiento de los hombres. Así que sin un entendimiento y sin una aceptación del verdadero evangelio, siempre buscaremos nuestra exaltación y el favor y el aplauso de los hombres. Fíjense la importancia de ser bien instruidos en la verdad de Dios. Si se nos enseña un evangelio por obras y fe, estamos mal enseñados. El evangelio es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia sin ningún mérito humano, a través de la fe que aún recibimos de Dios. Cuando entendemos esa verdad, todo orgullo humano desaparece. Y solamente como Pablo deseamos agradar a Dios y servir a Dios, dejando toda la vida pasada para dedicarnos a servir, a amar y a seguir a aquel que nos libertó de la esclavitud del pecado, del orgullo y de la muerte. Así que si tu tendencia es buscar agradar a los hombres antes que a Dios, es porque tal vez todavía no has entendido ni creído realmente el evangelio de la gracia de Dios. En consecuencia, no eres realmente un siervo de Cristo.
o no anhelas ser siervo de Cristo, no procuras ser siervo de Cristo, procuras otras cosas y no la gloria de su Salvador. ¿A quién buscas agradar, querido hermano y amigo que me escuche esta mañana? ¿A Dios o a los hombres? Pablo, después de su conversión, buscaba siempre agradar a Dios y no a los hombres, porque él había sido salvado para ser siervo de Cristo. Y la Escritura nos dice en Corintios que nosotros fuimos comprados a precio de sangre para glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es decir, después de haber conocido el verdadero evangelio, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Y se contesta, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta pregunta plantea, hermanos, un conflicto que tenemos todos los cristianos entre buscar la aprobación humana versus la aprobación divina. Hay una tendencia pecaminosa, como les dije ahorita, en nosotros los seres humanos a buscar siempre agradar a los hombres antes que a Dios. Es decir, a buscar complacer la sociedad o complacernos a nosotros mismos y no a nuestro Creador. Centrarnos en buscar las aprobaciones, la aprobación divina, nos permitirá vivir una vida más íntegra, con limpieza de conciencia, porque vamos a tomar decisiones basadas en principios bíblicos que nos permitirán glorificar a Dios y ser ejemplo a los demás en todo lo que hacemos. Por el contrario, centrarnos en buscar el favor o el reconocimiento humano siempre nos llevará a comprometer nuestros valores espirituales y nuestros principios bíblicos y morales para complacer expectativas sociales, humanas y carnales que a la postre no tienen ningún provecho trascendente, resultando en decisiones que comprometen nuestra integridad y nuestra relación con Dios. ¿Notan entonces el gran contraste? ¿A quién quieres agradar? ¿Qué buscas hacer día a día en tu diario vivir? En consecuencia, buscar la aprobación de los hombres afecta negativamente nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Cuando nos centramos en obtener el favor humano, nos desviamos drásticamente del camino, porque nos alejamos de la prioridad principal de nuestra vida, que es agradar a nuestro Dios, al que nos creó. Buscar la aprobación de los hombres nos revela un ídolo gigantesco en nuestros corazones. Así es. Buscar la aprobación de los hombres nos revela un ídolo gigantesco en nuestro corazón, donde las opiniones y el reconocimiento humano reemplazan la autoridad divina en nuestras vidas. Esto significa que estamos otorgando un poder excesivo a las personas sobre nuestras decisiones y emociones y no a Dios. Y esto, por supuesto, es idolatría. Poner algo antes que Dios. Es violar el primer mandamiento de la ley moral. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley moral de Dios? A ver, escucho. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo creí que me iban a decir el del padre Astete. ¿Cuál es el del padre Astete? Amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, el primer mandamiento de la ley moral de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo busco agradar a los hombres, estoy poniendo un ídolo delante de Dios, al cual estoy adorando antes que al Creador, al que nos da la vida, al que hace que su corazón palpite, al que hace que sus pulmones funcionen, al que hace que la sangre se transporte por las venas, al que hace que su cerebro funcione, sus intestinos y todo su ser.
¿A quién debemos darle gloria? ¿Para quién debemos vivir? Para ese ser que nos da la existencia, ¿no es así? Centrémonos en esos, querido hermano y hermana que me escucha, porque si no lo hacemos, eso es idolatría y está revelando la palabra de Dios, un ídolo gigantesco que habita en nuestro corazón. La búsqueda del reconocimiento humano y buscar agradar a los hombres antes que a Dios genera inseguridad, genera desilusión espiritual, ya que las opiniones de los seres humanos son impredecibles y son cambiantes. Hoy nos pueden tener en la cima, en el curubito, pero mañana en el piso y en el desprestigio, porque así es el ser humano. Pero hay un ser que nunca cambia, que es el mismo hoy y siempre, y ese es nuestro Dios. Y si nosotros ponemos la confianza en nuestro Dios, ese nunca nos desilusiona. Él cumple lo que promete, porque es Dios. Él no miente y tiene todo el poder y su palabra es verdad. La búsqueda de la aprobación humana y de los intereses personales es una presión pecaminosa que muchas veces nos lleva a violar los principios morales y espirituales, los cuales debilitan nuestra integridad como hijos de Dios e hijas del Señor. Recordemos que cuando buscamos agradar a los hombres, no estamos siendo siervos de Cristo, sino estamos buscando ser siervos del hombre. Juan Crisóstomo, escuchen bien lo que les voy a decir. Juan Crisóstomo, un teólogo y gran predicador de la iglesia primitiva del siglo IV, que vivió entre los años 347 y 407 después de Cristo, dijo estas palabras que yo quiero que hoy las grabe en su corazón también. Miren lo que dijo Juan Crisóstomo: si supieras lo rápido que la gente se olvida de ti después de la muerte, no buscarías agradar a los hombres, sino a Dios. ¿No es eso verdad? Tan pronto se muere uno, la gente rápidamente se olvida. ¿Y dónde está la lucha de agradar a los hombres? Desaparece. Pero si agradamos a Dios, eso no desaparece nunca, porque en la memoria de Dios y en sus planes estamos desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito sea su nombre. Gálatas 1:10 nos lleva a un autoexamen sobre qué tan importante es para nosotros el buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Este conflicto interno que tenemos dentro de nosotros, hermanos, porque es un conflicto con lo cual tenemos que luchar día a día, queridos hermanos. Es algo que está ahí, candente. Ese conflicto de querer aparentar, de querer agradar al ser humano. Quisiera que por un momento fueran a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6. Vamos a mirar unas citas acerca de esta importantísima verdad. A ver qué nos enseña la palabra acerca de esta verdad en otros textos. Efesios 6, 5 al 6 dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar ¿a quién? A los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Miren el mensaje para los siervos, para los que tienen autoridad sobre ellos. ¿Cuál es el mandato de la palabra de Dios? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, no porque le tengan miedo a ellos, sino al Señor.
con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Cómo debe uno trabajar, hermanos, en esta sociedad? Si usted tiene un jefe, debe servir como si le estuviera sirviendo ¿a quién? A Cristo. Así ese jefe sea tirano. Usted debe hacer las cosas como para Cristo. Verso 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si aplicáramos eso en las empresas, en el trabajo, en todo lo que hacemos, haríamos todas las cosas con excelencia. Si tenemos algo que no es de nosotros, debemos cuidarlo como si fuera nuestro, no destrozar, no dañar. Porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. Así que, hermanos, debemos hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Si nuestro objetivo, si nuestra prioridad es agradar a Dios, entonces ese es el más alto propósito que tú y yo tenemos en la vida. Y eso nos lleva a ser correctos y justos en todo lo que hagamos. Ahora observen lo que dice Colosenses 3:22. Algo muy parecido, Colosenses 3:22. Siervos, otra vez, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aclaro algo aquí en este versículo 22. Siervos, obedeced en todo. Ese en todo no quiere decir en todo lo que ellos nos manden contrario a la voluntad de Dios, sino en todo a las órdenes que le den de hacer el oficio, de hacer su labor para la que fue contratado. Obedeced en todo. No sirviendo al ojo. Es decir, usted no debe hacer las cosas para agradar a su jefe. Usted debe hacer las cosas para agradar a un jefe mayor. ¿Cuál es su jefe mayor? Dios. Porque cuando usted hace las cosas para agradar a su jefe mayor, el jefe hasta ni le agradece. Dice, para eso le pago. Pues usted tiene que hacer las cosas. Pero cuando usted hace las cosas como para Dios, Dios nunca se queda con nada. Él siempre va a recompensar nuestra buena labor que debemos hacer, porque estamos temiendo a Él. Por eso dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ahora vaya conmigo a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, cualquiera que quiera coquetear, agradar al mundo, agradar la sociedad, se constituye enemigo de Dios. ¿Y sabe cómo llama el texto sagrado a aquellos que hacen esas cosas? ¿Almas qué? Adúlteras. Porque nosotros fuimos comprados y nos casamos con un Señor, y a Él es que le debemos la gloria, la honra, el honor y la fidelidad, no al mundo. Así que si nosotros coqueteamos con el mundo, estamos siendo adúlteros, estamos violando la unidad que tiene Cristo con nosotros. Así como cuando el esposo le pone cachos a la esposa, está violando el pacto matrimonial. O al contrario, la esposa le pone cachos al esposo, está violando su pacto matrimonial, se constituye en adúltero y en adúltera, porque quebrantó lo puro, lo sagrado que Dios instituyó. Ahora miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esto es fundamental lo que acaba de decir Pablo aquí. Dios nos ha confiado un mensaje. Ese mensaje debemos transmitirlo tal como está escrito. No debemos añadirle ni adornarlo para tratar de hacerlo agradable a los hombres, porque estamos adulterando la verdad del Señor.
Noten lo que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Es decir, el evangelio que recibieron, así lo transmitían. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hoy en día hay mucho charlatán que toma la palabra de Dios, la adultera, la acomoda y presenta un mensaje muy atractivo, muy seductor, de mucha prosperidad, de mucho llamamiento a la abundancia, algo que agrada al oído humano, pero que no confronta su corazón con el pecado, ni lo hace entender que poner nuestra confianza en las cosas materiales es incorrecto y que solamente las debemos poner en Dios. O predican un evangelio en el cual yo tengo que añadirle a la obra de Cristo. Entonces, cuando hacemos todo para Dios, predicamos el evangelio tal como está revelado, tenemos que llamar al arrepentimiento, confrontar con el pecado, no mostrar adornadas las cosas para agradar a los hombres y atraerlos y tener la iglesia llena. Que la gente que venga a la iglesia venga a escuchar mensajes confrontadores, mensajes que nos hacen autoexaminarnos para mirar qué porquería hay en nosotros y desechar ese viejo hombre que está viciado y hacer la voluntad del Señor siempre. Amén. Pero paradójicamente, hermanos, la Biblia sí nos habla de agradar o nos autoriza a agradar a los hombres. ¿Cómo así, pastor? Nos acaba de decir que no hay que agradar a los hombres, pero la Biblia paradójicamente también nos enseña y sí autoriza que debemos agradar a los hombres. Miren lo que dice Romanos 15:2. Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora sí entendimos qué es lo que Dios autoriza para agradar a los hombres. Dice, cada uno de vosotros, es dirigido a cada uno en particular. Agrade a su prójimo, ¿en qué cosa? En lo que es bueno para edificación. Eso me indica que yo tengo que dar ejemplo y que todo lo que salgan de mis labios y mis acciones deben contribuir al buen ejemplo y a la edificación de los que me rodean. Amén. En eso sí estamos autorizados para agradar a los hombres, no para buscar mi exaltación, mi conveniencia. Y en 1 Corintios 10:33 dice, y con esto termino, 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas, dice Pablo, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahora entendemos en qué debemos agradar a los hombres. Dice Pablo claramente, yo en todas las cosas agrado a todos, pero ¿cómo? No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El propósito de Pablo era llegar con el evangelio para que ellos fueran salvos. Entonces él se hacía como judío a los judíos, a los gentiles como si fueran gentil, con el propósito de impactarles con el mensaje del evangelio para que sus vidas cambiaran. Entonces, hermanos, ¿a quién buscas agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A tus padres o a Dios? ¿A tus hijos o a Dios? ¿A tu cónyuge o a Dios? ¿A quién buscas agradar? Mire, si agradas a Dios, agradas a los padres. Si agradas a Dios, agradas a los hijos. No siempre se hará 100% eso, porque el corazón pecaminoso, pues no, mi papá se volvió ahora tan aburrido, mi hijo se volvió tan aburrido, ahora solo aleluya. Pero en el fondo ellos saben que uno está haciendo lo correcto y que si uno los critica es porque hay pecado en nosotros y es debido a nuestro pecado que nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices. Quiera Dios quitar la venda de nuestros ojos para entender que solo hay un propósito principal, primario en nuestra vida, y es buscar siempre la gloria de nuestro Dios, agradar a Dios en todas las cosas que hagamos. Amén.
Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a entender estas cosas. Amén y amén.